Disculpa, ese carro es mío. Sofía parpadeó confundida, mirando al hombre alto de traje impecable, parado junto al auto de lujo negro donde acababa de acomodarse. Suyo, pero... Revisó su celular rápidamente. Espere, ¿usted no es Marco del Uber? El hombre sonrió de lado, apoyando el brazo en la puerta aún abierta. No, soy Ricardo, y este definitivamente no es un Uber. En ese momento, Sofía se dio cuenta de que había subido al auto equivocado y, sin saberlo, acababa de cambiar su vida para siempre. Sofía Hernández llevaba 3 días durmiendo apenas 4 horas. Entre las clases matutinas en la Universidad Nacional Autónoma de México, su trabajo de medio tiempo en una librería del centro histórico y las largas horas estudiando para su tesis de sociología, apenas tenía tiempo para respirar. A los 23 años, cargaba sobre sus hombros delgados no solo sus propios sueños de graduarse, sino también la responsabilidad de mantener a su madre enferma en Xochimilco. La tarde de aquel martes había sido particularmente agotadora. Después de presentar un avance de su investigación sobre desigualdad económica en México, había corrido al trabajo para cubrir el turno de la tarde. Su jefa, la señora Martínez, una mujer de 60 años con permanente gris y expresión perpetuamente descontenta, le había recordado por tercera vez esa semana que los empleados no podían llegar tarde, sin importar las circunstancias académicas. Si no puedes manejar el trabajo y la escuela, tal vez deberías elegir uno. Había dicho con esa sonrisa falsa que utilizaba cuando quería ser especialmente cruel. Sofía había asentido silenciosamente. Necesitaba desesperadamente ese empleo. Los 800 pesos semanales que ganaba eran la diferencia entre comer 3 veces al día o solo 2, entre pagar el transporte público o caminar 2 horas hasta la universidad. Al salir de la librería, ya eran las 9 de la noche. Las calles del centro de la Ciudad de México bullían con la actividad nocturna típica. Vendedores ambulantes pregonando sus productos, el aroma de tacos al pastor, mezclándose con el smog urbano, y el sonido constante del tráfico que nunca descansaba en esta megalópolis de más de 20 millones de habitantes. Sofía caminaba por la calle de Madero con su mochila pesada, llena de libros que había tomado prestados de la biblioteca universitaria y su laptop de segunda mano que había comprado con el dinero, ahorrado durante 6 meses. Había pedido un Uber porque el metro ya había cerrado su línea por mantenimiento nocturno y los últimos autobuses estaban demasiado llenos. Aunque sabía que esos 60 pesos del viaje representaban su comida del día siguiente, no tenía otra opción. Su teléfono, un modelo básico Android de 3 años de antigüedad, mostraba que Marco llegaría en 5 minutos en un Nissan Versa negro. Mientras esperaba en la esquina de Madero con Bolívar, observó el contraste típico de su ciudad. A unos metros, turistas extranjeros salían de restaurantes caros cargando bolsas de marcas internacionales, mientras que en la misma acera, una familia indígena vendía artesanías sobre un petate extendido en el suelo. México en toda su complejidad, toda su belleza dolorosa, toda su desigualdad flagrante. Su teléfono vibró. «Tu Uber ha llegado». Nissan Versa negro, placas NGF 88220. Sofía levantó la vista y vio un auto negro estacionado exactamente donde le habían indicado. Sin pensarlo 2 veces, se acercó y abrió la puerta trasera. El interior del vehículo la sorprendió vagamente. Los asientos de cuero se sentían más lujosos de lo que esperaba de un Versa, y había un aroma sutil a perfume masculino caro. Pero estaba tan exhausta que apenas registró estos detalles. Se dejó caer en el asiento con un suspiro de alivio, cerrando los ojos por un momento. «Buenas noches, Marco. Disculpe, estoy súper cansada. ¿Podemos ir directo a Xochimilco?». Fue entonces cuando escuchó esa voz masculina, profunda y claramente educada, que no correspondía para nada con lo que esperaba de un conductor de Uber. «Disculpa, ¿puedo preguntarte algo? Ese carro es mío». Sofía abrió los ojos de golpe y se encontró mirando a un hombre que definitivamente no era Marco. Alto, quizás 1,85 m, con cabello negro peinado hacia atrás, ojos café oscuro intensos y un traje que incluso para su ojo inexperto se veía extraordinariamente caro. Tenía aproximadamente 35 años
y una presencia que llenaba el espacio no por prepotencia, sino por una confianza natural que solo dan los años de estar acostumbrado a que te escuchen cuando hablas. ¿Suyo? Sofía revisó frenéticamente su celular. ¿Usted no es Marco del Uber? El hombre sonrió, y por un momento, algo en esa sonrisa la tranquilizó. No era burlona ni condescendiente, sino genuinamente divertida. No, soy Ricardo y este definitivamente no es un Uber. Sofía sintió que el calor le subía al rostro instantáneamente. Miró alrededor con más atención y se dio cuenta de su error. Efectivamente, aquel no era un Nissan Versa. Era un BMW de modelo reciente, con interiores de cuero auténtico, detalles en madera de nogal y toda la sofisticación que gritaba dinero. A unos metros de distancia, pudo ver el verdadero Uber. Un Versa negro algo maltratado con un conductor que la buscaba con la mirada. «Dios mío, qué pena», comenzó a recoger sus cosas apresuradamente. Su mochila pesada se deslizó de su regazo, esparciendo algunos papeles en el suelo del auto. «Perdóneme, estoy agotada. Ni siquiera me fijé bien». Ricardo observó mientras ella intentaba recoger todo, torpe y visiblemente avergonzada. Había algo genuino en la confusión de esta joven que contrastaba completamente con su día lleno de juntas calculadas, sonrisas corporativas y conversaciones vacías sobre rendimientos trimestrales. Llevaba 5 años siendo CEO de Grupo Empresarial del Valle, el conglomerado de tecnología más importante de México, y no recordaba la última vez que alguien había entrado a su espacio personal con tanta naturalidad. «Tranquila, no te desesperes», le dijo, agachándose para ayudarla a recoger los papeles. Notó el encabezado de la UNAM en algunas hojas y artículos sobre sociología económica. «¿Día difícil en la universidad?». Sofía soltó un suspiro que parecía cargar el peso del mundo. Universidad, trabajo, problemas en casa, el combo completo. Y ahora esto. Solo quería llegar a mi casa. Ricardo vaciló por un instante. Lo que estaba a punto de hacer iba completamente contra su rutina habitual, contra las recomendaciones de seguridad de su chofer personal, contra toda la lógica de un hombre en su posición. Pero algo en el cansancio genuino de esta muchacha lo movía a actuar de manera impulsiva. «¿Dónde vives?». «En Xochimilco, cerca del embarcadero». Él miró su reloj Patek Philippe. Tenía una cena de negocios con inversionistas japoneses en menos de 1 hora en Polanco, del lado completamente opuesto de la ciudad. La decisión la tomó en un impulso que no había experimentado en años. «¿Te puedo llevar?». «¿Qué?». «No, por favor. Mi Uber está allí». «Toyoya, en serio, no es problema. Queda de camino a mi oficina». Era una mentira absoluta. Su oficina estaba en Santa Fe y la cena en Polanco. Xochimilco implicaría 1 hora y media de tráfico en dirección opuesta. Pero algo en esa situación lo hacía querer prolongar aquel encuentro inusual. «No, ya causé suficientes problemas», insistió Sofía, pero Ricardo ya había cerrado la puerta y dado la vuelta hacia el lado del conductor. «Considéralo un favor aleatorio de un extraño». «A veces la vida es así», le dijo mientras encendía el motor. «Además pareces necesitar descansar un poco». No resistirías otra espera. El interior lujoso del auto ahora le resultaba obvio a Sofía. El cuero italiano, los detalles en madera noble, el sistema de sonido que probablemente costaba más que todo lo que ella poseía. ¿Cómo había confundido aquello con un Uber? Canceló rápidamente su viaje en la aplicación, sintiéndose profundamente incómoda, pero también curiosamente intrigada. «Soy Sofía», se presentó finalmente, enderezando la postura. «Ricardo Mendoza», respondió él, omitiendo su apellido completo y su título empresarial, sin saber exactamente por qué. El silencio que siguió era casi palpable. Sofía miraba por la ventana, tratando de procesar lo extraño de estar en el auto de un completo desconocido. Las luces de la ciudad pasaban como destellos dorados, creando patrones hipnóticos en el vidrio. El tráfico nocturno de la Ciudad de México se movía lentamente, como siempre, pero por primera vez en meses no se sentía desesperada por llegar rápido a casa. «Entonces, UNAM, ¿qué estudias?», preguntó Ricardo rompiendo el silencio. «Sociología. Estoy en el último semestre». Ricardo asintió con interés genuino. Como empresario,
Había tenido que estudiar aspectos sociológicos para entender mercados y consumidores, pero nunca había conocido a alguien que lo estudiara por pasión académica. Debe ser fascinante. Lo es cuando no me está matando de insomnio por 3 días seguidos, respondió con una honestidad que lo sorprendió. ¿Y usted? ¿A qué se dedica? Él vaciló. Ricardo del Valle, CEO de 34 años, heredero de uno de los imperios empresariales más grandes de México, graduado de Wharton, con un patrimonio que Forbes calculaba en $2.000 millones. Tecnología, respondió vagamente. Nada muy emocionante. Sofía lo estudió por un momento. Hombre de mediana edad, auto de lujo, traje hecho a la medida. Claramente alguien importante, probablemente dueño de alguna empresa o alto ejecutivo, pero había decidido ser misterioso al respecto. La tecnología puede ser muy emocionante. Depende de la perspectiva, comentó, decidiendo no presionar más. El tráfico de la Ciudad de México estaba caótico, como siempre a esa hora. 3 cuadras adelante, un accidente había bloqueado Viaducto Miguel Alemán. Los autos se movían a velocidad de caracol entre el concierto permanente de claxones y el humo de los escapes. Parece que vamos a tardar un rato, comentó Ricardo, observando el embotellamiento. Espero no estar afectando tu agenda. Ricardo pensó en la cena importante que definitivamente perdería. Su asistente personal, Mónica, estaría furiosa. Los japoneses esperarían. Posiblemente se perdería un contrato de $50 millones. Pero por alguna razón inexplicable, eso no le parecía tan relevante en ese momento. No me afecta para nada, mintió nuevamente. 40 minutos después, tras una conversación sorprendentemente fácil sobre la ciudad, la universidad, los problemas del transporte público y sus perspectivas sobre México, llegaron a la dirección de Sofía. Una casa pequeña de 2 pisos, pintada de color azul desteñido, en una calle tranquila cerca de los canales de Xochimilco. El contraste no podría haber sido mayor. Ella vivía en uno de los barrios más humildes de la ciudad, mientras que él tenía un penthouse en Polanco que ocupaba todo el último piso de un rascacielos. Muchísimas gracias por traerme, dijo Sofía, abriendo la puerta. Fue inesperado. El placer fue mío, respondió Ricardo, y se dio cuenta de que hablaba completamente en serio. Sofía salió del auto y se despidió brevemente antes de entrar a su casa. Ricardo permaneció estacionado, observándola desaparecer detrás de la puerta azul desteñida. Algo dentro de él había cambiado en esos minutos. Una curiosidad sobre una vida tan diferente de la suya, sobre una perspectiva del mundo que desconocía completamente. Tomó su iPhone y vio 12 llamadas perdidas de Mónica, 6 de su socio principal y 3 mensajes urgentes sobre la cena con los japoneses. La reunión definitivamente había comenzado sin él, pero por primera vez en años, Ricardo no se importó por eso. Su mente estaba ocupada con una estudiante de sociología que había entrado por error a su auto, trayendo consigo una espontaneidad que no había experimentado desde no recordaba cuándo. Para Sofía, aquella había sido solo una anécdota curiosa para contarle a su mejor amiga al día siguiente. Para Ricardo, era el inicio de algo que aún no podía nombrar, pero que ya había comenzado a cambiar la manera en que veía su vida perfectamente ordenada y profundamente vacía. Esa noche, 2 mundos completamente diferentes se habían tocado brevemente en el interior de un BMW, sembrando la semilla de algo que ninguno de los dos podría haber imaginado. Sofía removía distraídamente su café cuando sintió que alguien se acercaba a su mesa. Levantó la vista y casi derramó la taza. «Tú», exclamó, mirando fijamente a Ricardo parado frente a ella, usando ropa más casual que el día anterior, pero aún así, obviamente cara. «Buenos días». Él sonrió, pareciendo satisfecho con su reacción de sorpresa. «¿Puedo sentarme?» Sofía miró alrededor de la cafetería llena de estudiantes de la UNAM. ¿Cómo la había encontrado allí? ¿Cómo? «Iba pasando y te vi por la ventana», mintió Ricardo sentándose sin esperar invitación. La verdad era que había preguntado en su barrio dónde quedaban las cafeterías cerca de Ciudad Universitaria y había visitado 4 hasta encontrarla. «Qué casualidad tan conveniente», comentó desconfiada.
Ricardo sacó algo de su bolsillo. En realidad vine a devolverte esto. Se te cayó en mi carro ayer. Puso un pequeño arete sobre la mesa. Sofía frunció el ceño, confundida. Ese arete no es mío. Ricardo mantuvo la expresión neutra, aunque por dentro sintió una ola de vergüenza. Había comprado el arete esa mañana, solo para tener una excusa para verla de nuevo. ¿No? Estoy seguro de que lo encontré después de que te bajaste. Uso expansiones. Sofía señaló sus propias orejas, mostrando los accesorios circulares. Nunca he usado ese tipo de aretes. El silencio incómodo que siguió hizo que Ricardo se diera cuenta de lo mal elaborado que había sido su plan. Él, un hombre que comandaba juntas con inversionistas multimillonarios, sin titubear, se sintió súbitamente como un adolescente atrapado en una mentira obvia. «Está bien, me cachaste», finalmente admitió con una sonrisa tímida que no combinaba con su apariencia pulida. No había ningún arete. Solo quería una excusa para verte otra vez. Sofía lo miró durante varios segundos y entonces, inesperadamente, comenzó a reír. Es lo más raro que alguien ha hecho para hablar conmigo. Podría simplemente haber pedido mi número ayer. Me di cuenta de eso ahora, respondió, guardando el arete de vuelta en su bolsillo. Creo que perdí la práctica conociendo gente nueva. Había algo vulnerable en esa confesión que hizo que Sofía se relajara un poco. «¿Café?», ofreció, señalando hacia el mostrador. «Por favor». Cuando Ricardo regresó con 2 tazas, Sofía cerraba su laptop donde trabajaba en un artículo para su tesis. Entonces, Ricardo de la tecnología. ¿Qué te trae a una cafetería universitaria un miércoles por la mañana, además de devolver aretes imaginarios? ¿Curiosidad?, respondió con una honestidad que sorprendió a ambos. Eres diferente de las personas que suelo conocer. Diferente, como más pobre, bromeó, pero había una punta de desafío en su voz. Más auténtica, corrigió. Menos calculadora. Ni me conoces. Por eso estoy aquí. La conversación fluyó con una facilidad inesperada. Sofía habló sobre su proyecto de graduación, sobre las dificultades de combinar estudio y trabajo, sobre su madre que enfrentaba problemas de salud en Xochimilco. Ricardo escuchaba con genuino interés, haciendo preguntas pertinentes, comentando sin parecer condescendiente. Cuando ella preguntó sobre él, Ricardo respondió con medias verdades. Dijo que trabajaba con soluciones tecnológicas, evitó mencionar su posición y habló vagamente sobre proyectos que estaban consumiendo su tiempo. No era exactamente mentira, pero estaba lejos de revelar que era CEO de uno de los grupos empresariales más grandes de México. «Siempre evitas el tema cuando pregunto sobre tu trabajo», observó Sofía, perspicaz. «Es algo ilegal». Ricardo rió. «No solo complicado de explicar, y sinceramente prefiero escuchar sobre ti». Su celular vibró por 4ª vez. Ricardo lo ignoró nuevamente. «No vas a contestar. Parece importante. Nada que no pueda esperar». Del otro lado de la ciudad, Mónica, asistente ejecutiva de Ricardo, trataba de localizarlo desesperadamente. Una junta con inversores extranjeros comenzaría en 30 minutos y el CEO estaba inexplicablemente ausente desde hacía casi 3 horas. En la cafetería, el tiempo pasó demasiado rápido. Cuando Sofía miró su reloj, se dio cuenta de que llegaba tarde a clase. «Tengo que irme», dijo, recogiendo sus cosas apresuradamente. «¿Puedo verte otra vez?», preguntó Ricardo sin rodeos. Sofía dudó por un momento. Había algo en él que la intrigaba, pero también la hacía sentir incómoda. El contraste entre su evidente riqueza y el interés en alguien como ella no tenía sentido. «¿Por qué?», preguntó directamente. La pregunta lo tomó desprevenido. «¿Por qué?». «Me gusta platicar contigo». Es así de simple. Ella lo estudió por un momento, como evaluando su sinceridad. «Estaré aquí mañana a misma hora», dijo finalmente, cargando su mochila al hombro. «Sin aretes falsos esta vez», Ricardo sonrió. «Trato hecho». La observó salir apresuradamente. Solo entonces atendió el teléfono que vibraba insistentemente. «Ricardo, ¿dónde diablos estás?». La voz furiosa de Mónica explotó en el aparato. «Los coreanos llegaron temprano y tú simplemente desapareciste». «Ya voy», respondió calmadamente, observando por la ventana mientras Sofía cruzaba la calle corriendo. «Surgió algo importante».
En los días que siguieron, la cafetería se convirtió en su punto de encuentro regular. Ricardo reorganizó su agenda, creando un hueco de 2 horas todas las mañanas, para desesperación de Mónica, que observaba intrigada esta nueva fase de su jefe, siempre tan dedicado al trabajo. Lo que había comenzado como curiosidad se transformaba gradualmente en algo más profundo. En cada conversación, cada risa compartida, cada mirada, Ricardo se sentía más distante del papel que había representado durante años y más cerca de una versión de sí mismo que había olvidado. Para Sofía, aquel hombre misterioso que aparentemente no tenía prisa ni compromisos, se convertía en una presencia cada vez más constante en sus pensamientos. Pero la sombra de la desconfianza permanecía. ¿Quién era realmente Ricardo? El auditorio estaba lleno cuando Sofía notó a Ricardo entrando discretamente por la parte de atrás. Había aceptado su invitación para asistir al debate sobre desigualdad social en México casi inmediatamente, sin hacer preguntas. Ahora, usando jeans y una camisa simple, aunque visiblemente cara, trataba de mezclarse entre los estudiantes. Ella le hizo una seña, indicando un lugar vacío a su lado. Ricardo sonrió caminando entre las filas de sillas. «Llegué tarde», susurró sentándose. «Apenas empezó», respondió Sofía, notando cómo parecía fuera de lugar en ese ambiente universitario. «Realmente no tenías que venir». «Quise hacerlo», respondió simplemente. En el frente del auditorio, una profesora de cabello gris hablaba apasionadamente sobre concentración de riqueza. Cuando mencionó a los multimillonarios que nunca habían pisado las colonias populares, Ricardo se movió incómodo en su silla. ¿Algún problema?, preguntó Sofía en voz baja. «No, solo pensando». El debate continuó durante 2 horas. Para sorpresa de Sofía, Ricardo tomaba notas ocasionales en su celular y escuchaba atentamente cada exposición. Al final, durante la sesión de preguntas, ella notó que él quería decir algo, pero vacilaba. «Si tienes una pregunta, deberías hacerla», lo alentó. Ricardo negó con la cabeza. «Prefiero escuchar y aprender hoy». Después del evento, caminaban lentamente por Ciudad Universitaria. El sol de la tarde pintaba los edificios de concreto con tonos dorados. «¿Y qué te pareció?», preguntó Sofía, curiosa sobre su opinión. «Tiene sentido lo que dijeron sobre los incentivos fiscales que benefician desproporcionalmente a las grandes empresas», comentó, eligiendo las palabras cuidadosamente. «Pero no estoy de acuerdo en que todo empresario sea automáticamente un explotador. Claro que no. Pero los multimillonarios, no todos los multimillonarios son iguales», interrumpió con una intensidad que la sorprendió. «Algunos realmente intentan hacer la diferencia». «Hablas como si conocieras a alguno personalmente», bromeó Sofía. Ricardo desvió la mirada. «He trabajado con algunos». Un grupo de estudiantes pasó junto a ellos, saludando animadamente a Sofía. Una chica de cabello morado se detuvo brevemente. «Sophie, vamos al foro en la ocupación hoy». «Todos van a estar ahí». «Claro», respondió Sofía. Después de que la amiga se alejara, se volvió hacia Ricardo. «¿Quieres venir?». «Es un evento cultural en una ocupación aquí cerca». Él pareció momentáneamente perdido. «¿Ocupación?». «Un edificio abandonado que fue ocupado por movimientos sociales», explicó. «Ahora funciona como centro cultural». Ricardo vaciló. Era un mundo completamente diferente del suyo, con códigos que no dominaba, pero había algo en el entusiasmo de ella que lo atraía. «Si crees que no voy a desentonar», 2 horas después, sentado en un sofá rasgado en un salón improvisado, Ricardo observaba fascinado mientras jóvenes se turnaban en el micrófono, presentando poesías, música y manifiestos políticos. El lugar era simple: paredes de concreto cubiertas por grafitis coloridos, iluminación precaria, piso de cemento, pero vibraba con una energía auténtica que él raramente experimentaba. «¿Qué te parece?», preguntó Sofía, regresando con 2 cervezas baratas. «Increíble», respondió honestamente. «Nunca había visto algo así». «¿Nunca?», arqueó una ceja. «¿Qué tipo de vida tan protegida llevas, Ricardo de la tecnología?». La pregunta lo golpeó como un puñetazo. Su vida era realmente protegida, aislada en salas de juntas con aire acondicionado, autos blindados, restaurantes exclusivos
y conversaciones sobre acciones y valorización de mercado. Antes de que pudiera responder, su celular vibró. Ricardo miró la pantalla discretamente. Un mensaje urgente de Mónica sobre una crisis con un cliente internacional. Lo ignoró. «Haces eso mucho», comentó Sofía. «¿Qué cosa?» «Ignorar llamadas». «¿Tu jefe no se enoja?» Ricardo sonrió enigmáticamente. «Tengo cierta flexibilidad en el trabajo». «Qué suerte», suspiró ella. «Mi supervisor de prácticas me hablaría hasta la muerte si no contestara». Un joven en el escenario improvisado comenzó a recitar un poema sobre desigualdad que hizo explotar al público en aplausos. Sofía aplaudió entusiasmadamente, mientras Ricardo permanecía pensativo. «Tu mundo es muy diferente del mío», comentó cuando el ruido disminuyó. «Por eso es bueno conocer mundos diferentes», respondió. «Expande la mente». La noche avanzó y Ricardo se encontró cada vez más involucrado. Conversó con estudiantes de sociología sobre gentrificación. Escuchó historias de activistas del movimiento de vivienda. Discutió economía con un profesor barbón que defendía teorías que él siempre había considerado absurdas, pero que en el contexto de esa conversación parecían tener algún sentido. En otro lado de la ciudad, Mónica finalmente se rendía tratando de contactar al jefe después del 10º mensaje ignorado. Algo estaba pasando con Ricardo y comenzaba a preocuparse genuinamente. Ya pasaba de medianoche cuando salieron de la ocupación. «Te llevo a casa», ofreció Ricardo. «No trajiste carro», señaló Sofía. «¿Podemos tomar un Uber?», sugirió, casi riendo por la ironía de esa frase, recordando cómo se habían conocido. «Prefiero el metro», respondió. «Ven, la estación está cerca». Ricardo vaciló. Nunca había usado el metro de la Ciudad de México. «¿Qué pasa? No me digas que nunca has usado el metro», preguntó Sofía incrédula al notar su vacilación. «No últimamente», admitió, sin revelar que últimamente significaba los últimos 15 años. En el vagón parcialmente vacío del último horario, Sofía observaba a Ricardo con creciente curiosidad. Él observaba todo como un niño en un mundo nuevo. Notaba detalles en los anuncios, estudiaba el mapa de las líneas, miraba disimuladamente a las personas. «¿Eres extranjero?», preguntó súbitamente. «¿Qué? No, ¿por qué? Pareces que estás visitando la ciudad por primera vez». Ricardo sonrió sin gracia. «Digamos que estoy redescubriendo la Ciudad de México a través de tus ojos». La frase sonó más íntima de lo que pretendía. Un silencio cómodo se estableció entre ellos mientras el metro atravesaba túneles oscuros. «Nunca hablas de tu vida personal», comentó Sofía de repente. «Familia, ¿dónde vives, amigos?» «No hay mucho que contar, todo mundo tiene historias». Ricardo respiró profundo. Parte de él quería abrirse completamente, contar la verdad. Otra parte temía perder esa conexión genuina. «Tengo una vida complicada, Sofía, muchas responsabilidades». «Todos las tenemos», respondió. El metro se detuvo en su estación. Salieron y caminaron lentamente hasta la casa de Sofía. «Fue diferente hoy», comentó Ricardo. «Diferente, bueno», sonrió. «Gracias por mostrarme tu mundo». En la despedida, hubo un momento de tensión, como si ambos consideraran un beso, pero algo aún no resuelto flotaba entre ellos. «Buenas noches». Ricardo, sin apellido, bromeó, pero su tono cargaba una pregunta implícita. «Buenas noches, Sofía del metro», respondió evitando el tema una vez más. Mientras caminaba de vuelta a la estación, Ricardo se sentía dividido como nunca antes. Se estaba enamorando de alguien que no conocía su verdadera identidad, y mientras más tiempo pasaba, más difícil sería revelar la verdad sin destruir todo lo que estaban construyendo. El laboratorio de computación estaba casi vacío esa tarde. Sofía escribía concentrada, investigando para su artículo sobre desigualdad en el mercado tecnológico mexicano. En la pantalla, estadísticas y gráficos sobre la concentración de capital en el sector. Los 5 mayores multimillonarios de la tecnología nacional concentran más recursos que, murmuró mientras escribía los términos en la búsqueda. El primer enlace era un reportaje reciente de Proceso. Conoce las 5 mentes detrás de la revolución digital mexicana. Sofía hizo clic distraídamente. La página cargó lentamente. Su expresión cambió drásticamente cuando vio la primera foto. No puede ser. Allí, en un retrato profesional impecable, estaba Ricardo. No el Ricardo de jeans y camisa,
que frecuentaba cafeterías universitarias, sino Ricardo del Valle, CEO y fundador de Grupo Empresarial del Valle, uno de los hombres más ricos del país. El subtítulo confirmaba: a los 34 años, Ricardo del Valle transformó una startup universitaria en un imperio de $4.000 millones. Sofía sintió que el estómago se le hundía. Las últimas semanas pasaron como una película en su mente. Las conversaciones en la cafetería, el debate en la universidad, la noche en la ocupación. Todo una mentira, una farsa elaborada de alguien que jugaba a ser pobre por diversión. ¿En serio?, murmuró para sí misma, sintiendo crecer la rabia. Leyó todo el artículo, descubriendo detalles que él jamás había mencionado. Ricardo era heredero de una familia tradicional regiomontana, graduado de Wharton. Administraba una fundación filantrópica que invertía millones en proyectos sociales seleccionados. Vivía en un penthouse en Polanco. Tenía un jet privado. Era conocido en los círculos empresariales como el genio reservado de la tecnología mexicana. Cerró el navegador con fuerza. Las personas cercanas voltearon asustadas. ¿Todo bien, Sofía?, preguntó una compañera de clase. Acabo de descubrir que me estaban engañando, respondió secamente, recogiendo sus cosas. Salió decidida, el celular en la mano. Ricardo había quedado de encontrarse con ella esa noche para cenar. Sería perfecto para el enfrentamiento. El restaurante era sencillo, un lugar de comida casera que Sofía había sugerido. Ricardo ya estaba allí cuando ella llegó, puntualmente 20 minutos tarde. Él sonrió al verla, pero su sonrisa murió al notar su expresión. ¿Pasó algo?, preguntó mientras ella se sentaba. Sofía puso su celular sobre la mesa y lo deslizó hacia él. En la pantalla, la foto del artículo. Hola, Ricardo del Valle. ¿O prefieres señor multimillonario? El rostro de él palideció. Pasaron varios segundos antes de que pudiera hablar. Sofía, ¿puedo explicarte? ¿Explicar qué? ¿Que mentiste sobre todo? ¿Que estabas qué? ¿Haciendo un experimento sociológico? ¿A ver cómo viven los pobres? No fue eso, intentó, su voz baja. Por favor, escúchame, ¿por qué debería?, replicó, manteniendo la voz controlada solo por estar en público. Inventaste una vida entera. ¿Para qué? ¿Cuál era el plan? Un mesero se acercó, pero retrocedió rápidamente al sentir la tensión. No había plan, dijo Ricardo después de un momento. Pasó cuando nos conocimos, cuando te subiste a mi carro. Fue la primera vez en años que alguien me trató como una persona normal, no como Ricardo del Valle. Entonces decidiste seguir mintiendo. Quería ver a dónde llegaba aquello, admitió. Quería ser conocido por quien soy, no por lo que tengo. Pero no mostraste quién eres. Creaste un personaje. Es más real de lo que imaginas, argumentó. Ese hombre de los reportajes, el multimillonario, el CEO, ese es el personaje que interpreto todos los días. Sofía negó con la cabeza, incrédula. No trates de voltear las cosas, mentiste. Punto final. Sí, mentí, admitió, y me arrepiento. Pero lo que siento por ti es real. ¿Cómo puedo creer en cualquier cosa que digas ahora? Ricardo se pasó la mano por el rostro, visiblemente angustiado. Pregúntame lo que sea. Sin mentiras esta vez, lo prometo. Sofía lo miró durante un largo momento. Había dolor genuino en sus ojos, pero también había traicionado su confianza. ¿Por qué continuaste después de la primera vez? ¿Por qué no me dijiste la verdad? Porque tuve miedo, respondió sin dudar. Cada día que pasaba se hacía más difícil. Al principio pensé que sería solo un café, una historia curiosa. Después me di cuenta de que me gustaba estar contigo, cómo me desafiabas, cómo veías el mundo. Y sabía que si te enterabas de quién era, me tratarías diferente o peor, que me rechazarías completamente. Como estoy haciendo ahora, dijo amargamente. Como tienes todo el derecho de hacer, el silencio que siguió fue denso. Sofía se sentía traicionada, pero también confundida. Las últimas semanas habían sido especiales. La conexión entre ellos innegable. Se invalidaría todo por la mentira. ¿Sabes qué tan humillante es esto?, finalmente dijo. Me siento como un proyecto de caridad. La estudiante pobre que el multimillonario visitó para aliviar su conciencia. Nunca fue así, protestó Ricardo. Nunca pensé en ti de esa forma. No importa cómo pensaste, elevó la voz atrayendo miradas. Bajó el tono otra vez. Lo que importa es que construiste todo sobre una mentira.
¿Qué puedo hacer para arreglar esto?, preguntó, su voz casi implorando. Sofía tomó su bolsa y se levantó. Nada. Algunas cosas no tienen arreglo, Ricardo, o sea cual sea tu verdadero nombre. Es Ricardo, dijo suavemente. Al menos eso es verdad. ¡Qué consuelo!, respondió con ironía. Adiós, Ricardo del Valle. Salió sin mirar atrás, ignorando cuando él gritó su nombre. Afuera, las lágrimas que había contenido finalmente escaparon. No lloraba solo por la mentira, sino por algo que había comenzado a sentir y que ahora parecía contaminado. Ricardo permaneció sentado, mirando el lugar vacío frente a él. Su teléfono vibró. Mónica, como siempre, apagó completamente el aparelho y pidió un trago fuerte. La sensación de pérdida era mayor que cualquier negocio que hubiera hecho o deshecho jamás. Espero que estés disfrutando esta historia de amor entre Sofía y Ricardo. La tensión está en su punto máximo. ¿Te imaginas cómo podrán reconciliarse después de toda esta traición? ¿Crees que el amor verdadero puede superar las mentiras y las diferencias de clase? Si estás enganchado con esta historia, no te olvides de suscribirte al canal para más contenido emocionante como este. Y cuéntame en los comentarios, ¿alguna vez has estado en una situación donde alguien te mintió sobre su identidad? ¿Cómo lo manejaste? Me encanta leer sus experiencias personales. Sus historias siempre me inspiran para crear contenido aún mejor. El día amaneció gris en la Ciudad de México, combinando perfectamente con el humor de Ricardo. Sentado en su oficina panorámica, en el último piso del edificio de Grupo Empresarial del Valle, miraba la ciudad sin realmente verla. Una pila de documentos esperaba su firma. Juntas importantes aguardaban su presencia. Nada parecía importar. 3 golpes firmes en la puerta precedieron la entrada de Mónica. Los inversionistas coreanos llegaron, anunció observándolo críticamente. Y te ves pésimo. Gracias por la sinceridad, respondió sin emoción. Es el tercer día consecutivo que apareces así. ¿Qué está pasando? Ricardo giró la silla para encararla. En 15 años trabajando juntos, Mónica nunca lo había visto tan abatido. Necesito un tiempo, Mónica. ¿Tiempo? Justo ahora, con la fusión internacional en marcha, necesito una licencia, interrumpió con firmeza. Algunas semanas, tal vez un mes. ¿Te volviste loco? Mónica abrió los ojos como platos. La empresa entera depende de ti en este momento. La empresa sobrevivirá, respondió levantándose. Puedes encargarte de las decisiones operacionales. El consejo aprobará cualquier cosa que yo recomiende. Es por esa muchacha, ¿verdad?, preguntó Mónica directamente. Ricardo no respondió, pero su silencio fue elocuente. Apenas la conoces, insistió Mónica, y por lo que entendí, ella ya ni te quiere ver. Esto no tiene que ver solo con ella, dijo cansado. Tiene que ver conmigo, con en quién me convertí. Te convertiste en quien eres, uno de los ejecutivos más exitosos del país, un visionario respetado internacionalmente, un hombre que ya no se reconoce a sí mismo. Mónica suspiró, sentándose en la silla frente al escritorio. Ricardo, todo mundo pasa por crisis. No es motivo para abandonar todo lo que construiste. No estoy abandonando. Estoy pidiendo tiempo para pensar. 3 días después, la prensa especializada anunciaba con sorpresa la licencia temporal del CEO de Grupo Empresarial del Valle. Los rumores iban desde problemas de salud hasta negociaciones secretas de venta de la empresa. Nadie imaginaba que Ricardo del Valle había partido simplemente hacia un pequeño pueblo en Oaxaca, donde su familia tenía un rancho prácticamente abandonado, sin asistentes, sin juntas, sin teléfono corporativo, solo el silencio, el trabajo físico de recuperar la propiedad y las largas caminadas para pensar. En las primeras noches sintió un vacío extraño, en las siguientes una paz que había olvidado. Mientras tanto, la vida de Sofía seguía su curso difícil. Las clases, las prácticas, las cuentas por pagar. Todo parecía más pesado desde que descubriera la verdad sobre Ricardo. Deberías haber pedido su número, comentó Fernanda, su compañera de departamento, cuando Sofía le contó la historia completa. Imagínate los contactos que un tipo así debe tener. No quiero nada de él, respondió Sofía con firmeza. El orgullo no paga la luz. Querida. Sofía ignoró el comentario,
pero la verdad era que las cuentas se estaban acumulando. Las prácticas apenas cubrían el alquiler y su madre en Xochimilco necesitaba exámenes caros que el IMSS demoraría meses en realizar. La situación empeoró cuando la semana siguiente recibió una llamada de su madre. El doctor quiere que me haga una tomografía urgente, explicó doña Elena, la voz temblorosa, pero son casi 5,000 pesos en lo particular. Voy a conseguir la manera. Mamá, prometió Sofía colgando el teléfono con el corazón apretado. Esa noche, mientras doblaba la última ropa que le quedaba por vender, la idea le llegó como un rayo. Ricardo. Él podría ayudar sin siquiera sentir falta del dinero. Sería tan simple como pedirlo. Pero no podría mirarse al espejo después de eso. Mi orgullo o la salud de mi mamá, murmuró para sí misma, las lágrimas corriendo silenciosamente. A la mañana siguiente, con ojeras profundas de una noche sin dormir, Sofía hizo 3 entrevistas para empleos de medio tiempo. Consiguió una vacante como mesera nocturna en una taquería. No sería suficiente, pero era un comienzo. Semanas pasaron. La rutina de Sofía se volvió aún más extenuante. Universidad por la mañana, prácticas por la tarde, taquería por la noche. Dormía poco, comía mal, pero logró juntar el dinero para los exámenes de su madre. «Te vas a enfermar así», alertó Fernanda, viéndola llegar agotada después de otro día triple. «No tengo opción», respondió Sofía simplemente. Lejos de allí, Ricardo regresaba lentamente a la vida. Las manos, antes suaves de quien solo tocaba teclados, ahora tenían callos del trabajo en el rancho. La barba sin arreglar y la piel bronceada lo dejaban casi irreconocible para quien lo conocía solo de traje y corbata. Una tarde, mientras arreglaba una cerca, se acordó de su padre. El viejo del valle había empezado de cero, construido un pequeño imperio tecnológico y se lo había dejado al hijo único para administrar. «Nunca te olvides de dónde venimos», solía decir. Pero Ricardo había olvidado. Se había transformado exactamente en el tipo de ejecutivo distante de la realidad que su padre despreciaba. ¿Quién diría que sería necesaria una estudiante de sociología para recordármelo?, murmuró para sí mismo. Esa noche tomó una decisión. Era hora de regresar, pero no como antes. Necesitaba hacer cambios reales, tanto en su vida personal como en la empresa. Y tal vez, si tenía valor, buscar a Sofía nuevamente. El regreso de Ricardo del Valle a Grupo Empresarial. Del Valle fue discreto, sin anuncios ni alarde. Simplemente apareció en la oficina un lunes, para sorpresa de Mónica. «Te ves diferente», comentó, estudiándolo con atención. «Me siento diferente», respondió con una sonrisa serena. «¿Cómo van las cosas?» «Sobreviviendo», respondió Mónica, entregándole una carpeta con documentos. «Pero hay un tema importante para discutir. La universidad nos invitó a representantes de la empresa para un seminario sobre tecnología e impacto social. La próxima semana». Ricardo hojeó distraídamente los documentos. «¿Qué universidad?» «UNAM, Facultad de Sociología». Él se quedó helado. Sofía estaba ahí. Sería coincidencia o destino. «Pidieron específicamente tu participación», continuó Mónica. «Aparentemente, la perspectiva del multimillonario socialmente consciente es interesante para el debate». Ricardo rió sin humor. «Multimillonario socialmente consciente. Me gustaría merecer ese título. ¿Vas a ir?» Ricardo reflexionó por un momento. Sería una oportunidad de verla nuevamente, aunque fuera de lejos. Una oportunidad de mostrar que había cambiado, que estaba tratando de ser mejor. «Sí, voy», decidió, «pero no como conferencista. Quiero participar en el debate real, responder preguntas difíciles». Mónica lo miró con curiosidad. «¿Qué te pasó en esa licencia?» Ricardo sonrió, pensando en la estudiante de sociología que había puesto su mundo de cabeza para abajo. «Digamos que encontré algo más valioso que el dinero. Perspectiva». El auditorio de la Facultad de Filosofía y Letras estaba lleno hasta el tope. Carteles anunciaban el seminario, Tecnología e Impacto Social, diálogos posibles en la entrada principal. Estudiantes, profesores e invitados llenaban las filas de sillas, creando un murmullo animado que hacía eco por el espacio. Sofía llegó tarde, deslizándose discretamente por la puerta lateral. Su turno en la taquería había terminado apenas una hora antes,
y apenas había tenido tiempo de cambiar el uniforme por ropa casual. Encontró un lugar vacío en la penúltima fila y se sentó rápidamente. ¿Perdí algo?, susurró al compañero de al lado. Solo las presentaciones iniciales. El CEO de Grupo del Valle es el próximo. Sofía se quedó helada. ¿Ricardo está aquí? Su primer impulso fue levantarse e irse, pero la curiosidad fue más fuerte. ¿Cómo estaría? ¿Qué diría? ¿Sería la misma persona arrogante de siempre o habría algo diferente? Cuando Ricardo subió al podio, Sofía casi no lo reconoció. Había perdido peso. Tenía la piel más bronceada y había algo en su postura que parecía menos rígida. Usaba jeans y una camisa blanca simple, sin corbata ni saco. «Buenos días», comenzó, su voz llegando claramente por todo el auditorio. «Antes que nada, quiero agradecerles por la invitación. Normalmente, en eventos como este, el empresario habla sobre innovación y crecimiento económico. Hoy quiero hablar sobre responsabilidad». Sofía se enderezó en su silla, sorprendida por el tono. «Durante los últimos meses», continuó Ricardo, «me he dado cuenta de algo incómodo. He vivido en una burbuja de privilegio que me impedía ver el impacto real de nuestras decisiones empresariales en la sociedad». Murmullos de sorpresa recorrieron el auditorio. No era el discurso que esperaban. «Hoy quiero anunciar una nueva iniciativa de Grupo del Valle, el Programa de Inclusión Digital. Invertiremos 200 millones de pesos en los próximos 3 años para llevar tecnología y capacitación gratuita a las comunidades más vulnerables de México». Los aplausos fueron inmediatos y prolongados. Sofía aplaudía mecánicamente, pero su mente trabajaba a toda velocidad. ¿Era esto real o otra actuación? Pero más importante que el dinero, continuó Ricardo cuando el aplauso se calmó, es el reconocimiento de que las empresas como la nuestra tienen una deuda histórica con este país. Hemos crecido gracias a la infraestructura, la educación y los recursos que México nos ha proporcionado. Es hora de devolver algo. Durante la siguiente hora, Ricardo se sometió a un bombardeo de preguntas. Estudiantes de sociología, economía y ciencias políticas lo interpelaron sobre todo, desde evasión fiscal hasta responsabilidad ambiental. Para sorpresa de todos, incluida Sofía, respondió cada pregunta con honestidad brutal, admitiendo errores pasados y comprometiéndose a cambios específicos. «Una última pregunta», dijo la moderadora. «¿Qué lo motivó a este cambio de perspectiva?». Ricardo vaciló por primera vez. Sus ojos recorrieron el auditorio y por un momento se detuvieron en la zona donde Sofía estaba sentada. Ella se hundió un poco en su silla. «Conocí a alguien», dijo finalmente, «que me hizo ver que la vida real está fuera de las torres de cristal. Esa persona me enseñó que la autenticidad vale más que cualquier riqueza material y que el respeto no se compra, se gana todos los días». El auditorio aplaudió nuevamente, pero Sofía ya no estaba escuchando. Su corazón latía demasiado fuerte. Después del evento, mientras la multitud se dispersaba, Sofía intentaba escabullirse por la salida lateral cuando escuchó su nombre. «Sofía». Se volvió lentamente. Ricardo estaba a unos metros de distancia, solo. Los estudiantes y profesores ya se habían ido. «Hola», dijo simplemente. «Hola», respondió ella sin acercarse. Se quedaron mirándose durante un momento que pareció eterno. Él se veía diferente, no solo físicamente. Había algo en sus ojos que no había visto antes, humildad genuina. «¿Podemos hablar?», preguntó con suavidad. Sofía vaciló. Parte de ella quería irse inmediatamente. La otra parte, la que había extrañado sus conversaciones más de lo que quería admitir, asintió lentamente. Caminaron en silencio hasta llegar a un jardín pequeño en el campus. Se sentaron en una banca bajo un árbol de jacaranda que comenzaba a florear. «¿Cómo está tu mamá?», preguntó Ricardo de repente. La pregunta la tomó por sorpresa. Mejor, pudo hacerse los estudios. Todo salió bien. «Me alegro». Otro silencio incómodo. «Escuché tu conferencia», dijo Sofía finalmente. «¿Qué te pareció?». «Sorprendente». «No esperaba eso». Ricardo sonrió tristemente. «No esperabas que fuera capaz de cambiar. No esperaba que quisieras hacerlo». Él se volvió para mirarla completamente. «Sofía, sé que tengo mucho que explicar. Sé que te herí. Sé que probablemente es demasiado tarde,
pero necesito que sepas algo. Ella no respondió, pero tampoco se fue. Todo lo que dijiste esa noche en el restaurante era verdad. Mentí, te engañé. Construí toda una relación sobre una falsedad. Pero hay algo que no era falso. Lo que siento por ti. Ricardo, déjame terminar, pidió suavemente. Estos meses sin ti fueron los más difíciles de mi vida. No porque perdiera algo que tenía, sino porque me di cuenta de lo que podría haber sido si hubiera sido honesto desde el principio. Sofía sentía las lágrimas formándose en sus ojos, pero se las contuvo. Ese programa que anuncié hoy no es solo por limpiar mi conciencia, es porque tú me enseñaste que el privilegio viene con responsabilidad. Me enseñaste que la autenticidad no es un lujo, es una necesidad. ¿Y ahora qué?, preguntó Sofía con voz temblorosa. ¿Esperas que todo vuelva a ser como antes? No, respondió Ricardo inmediatamente. Lo que tuvimos antes estaba construido sobre mentiras. Si hay alguna posibilidad de algo entre nosotros, tiene que ser completamente nuevo, completamente honesto. No sé si puedo confiar en ti otra vez. Lo sé, y no te estoy pidiendo que lo hagas inmediatamente. Solo te pido una oportunidad de demostrarte que el hombre que conociste en esas cafeterías era más real que el CEO que aparecía en las revistas. Sofía lo miró durante un largo momento. Había dolor en sus ojos, pero también esperanza. ¿Qué propones? Empezar de nuevo, sin mentiras esta vez, sin secretos. Si quieres conocer al verdadero Ricardo del Valle, el que incluye tanto al CEO como al hombre que arregla cercas en Oaxaca, estoy dispuesto a mostrártelo todo. Una brisa suave movió las flores de jacaranda sobre sus cabezas, creando una lluvia púrpura que parecía sacada de un cuento. Sería difícil, dijo Sofía finalmente. Lo sé. Tendría que ser lento. Tengo paciencia. Y tendría que conocer realmente tu mundo. No solo la versión editada. Todo. Las juntas de directorio, las decisiones difíciles, la presión, los beneficios, la culpa. Todo. Sofía respiró profundo. Y tú tendrías que conocer realmente el mío. No solo visitarlo como turista. Las preocupaciones económicas. Las noches sin dormir estudiando. La incertidumbre del futuro. Quiero conocerlo todo, dijo Ricardo con sinceridad. Se quedaron sentados en silencio, cada uno procesando la magnitud de lo que estaban proponiendo. No era solo una segunda oportunidad romántica, era la posibilidad de construir algo genuino entre dos mundos que parecían incompatibles. ¿Un café?, preguntó finalmente Ricardo, con una sonrisa tímida que ella recordaba de sus primeros encuentros. «Un café», aceptó Sofía, sintiéndose como si estuviera dando el primer paso hacia algo completamente desconocido. Meses pasaron. La reconstrucción fue lenta y a veces dolorosa. Ricardo cumplió su palabra. Sofía conoció su mundo real. Lo acompañó a juntas de directorio donde se tomaban decisiones que afectaban miles de empleos. Vio la presión constante, las decisiones éticas complicadas, el peso de la responsabilidad. También vio cómo él comenzó a cambiar la cultura de la empresa, implementando políticas más justas, aumentando los salarios base y creando programas de inclusión real. Sofía también abrió completamente su mundo. Ricardo conoció la realidad de su barrio en Xochimilco, ayudó a su madre con los trámites médicos, participó en las posadas navideñas de la colonia y aprendió a jugar dominó con los vecinos. Entendió lo que significaba calcular cada peso y comenzó a usar su riqueza de manera más consciente. La confianza se reconstruyó conversación por conversación, verdad por verdad. No fue fácil. Hubo discusiones sobre privilegio, responsabilidad social y las diferencias fundamentales en sus experiencias de vida. Pero también hubo momentos de conexión profunda, cuando ambos se dieron cuenta de que sus diferencias no los separaban, sino que los complementaban. Una tarde de primavera, caminando por Xochimilco, después de visitar a la madre de Sofía, Ricardo se detuvo súbitamente. «Hay algo que necesito preguntarte», dijo, con una seriedad que la hizo voltear completamente hacia él. «¿Qué pasa?». Ricardo respiró profundo. Durante meses, había estado seguro de sus sentimientos, pero también había esperado el momento correcto. No quería apresurarse o presionarla. «Estos meses contigo han sido los más reales de mi vida», comenzó,
Me has ayudado a encontrar un equilibrio entre quién era y quién quiero ser. Me has enseñado que el amor no es posesión ni conveniencia, sino elección diaria. Sofía sintió su corazón acelerarse, entendiendo hacia dónde se dirigía la conversación. No quiero solo estar contigo, Sofía. Quiero construir algo permanente contigo. Una vida juntos, una familia. Un futuro donde nuestros mundos no sean obstáculos sino complementos. Él vaciló brevemente. ¿Te casarías conmigo? Sofía sonrió, lágrimas formándose en sus ojos. ¿Me estás pidiendo que sea tu socia en todo oficialmente? Te estoy pidiendo que continúes esta jornada conmigo para siempre. Ella no respondió inmediatamente. Pensó en los meses de reconstrucción paciente, en las discusiones acaloradas sobre privilegio y responsabilidad social, en las noches de estudio, donde él la ayudaba con revisiones, mientras ella lo desafiaba a repensar estructuras corporativas. Pensó en las visitas a su madre, donde Ricardo había aprendido a hacer tamales con las vecinas, en las juntas de empresa, donde ella ahora era respetada por su conocimiento, no por ser la novia del jefe. No había sido fácil. Nada es fácil cuando mundos diferentes colisionan. Pero había sido real, honesto, transformador para ambos. Sí, respondió finalmente. Quiero ser tu compañera en todo. Quiero casarme contigo. Cuando se besaron, una llovizna suave comenzó a caer, pero ninguno de los dos pareció notarla. Continuaron su caminata tomados de la mano, hablando sobre planes para el futuro, sobre el programa de becas que implementarían juntos, sobre el viaje que harían en las vacaciones de ella, sobre la posibilidad de que Ricardo redujera aún más su tiempo en la oficina. Ya no eran el multimillonario de la tecnología y la estudiante de sociología. Esas etiquetas habían perdido significado en el camino. Eran simplemente Ricardo y Sofía, dos personas completas que habían descubierto ser mejores juntos que separados. Su amor no había nacido de circunstancias perfectas. Había surgido de un error, crecido entre mentiras, casi muerto en la revelación. Pero había sobrevivido y se había fortalecido porque ambos eligieron, todos los días, construirlo con paciencia, honestidad y respeto mutuo. Por eso permanecía, no como un cuento de hadas sobre príncipes y plebeyas, sino como una historia real sobre dos personas que decidieron, a pesar de las diferencias, caminar lado a lado. El amor, cuando es elección, es lo más difícil y lo más verdadero. ¡Qué historia tan hermosa y emocionante! Sofía y Ricardo nos demostraron que el amor verdadero no nace de las coincidencias perfectas, sino de la decisión diaria de elegirse el uno al otro, de crecer juntos y de construir puentes entre mundos aparentemente incompatibles. Me encantaría escuchar qué parte de esta historia tocó más tu corazón. ¿Fue el momento de la traición y el dolor, la transformación de Ricardo durante su tiempo de reflexión, o tal vez la reconstrucción lenta y paciente de la confianza? Déjame tu opinión en los comentarios. Estas interacciones siempre me ayudan a crear historias aún más profundas y emocionantes. Si esta historia de amor y transformación personal te llegó al alma, no te olvides de suscribirte al canal. Aquí encontrarás más historias que nos invitan a reflexionar sobre las relaciones, el crecimiento personal y cómo el amor auténtico puede florecer en las circunstancias más inesperadas. Y cuéntame, ¿de qué país nos estás viendo? Me fascina saber que tenemos una comunidad tan diversa que trasciende fronteras. Hasta la próxima historia.